Padre, regresando con el tema, normalmente cuando se tiene una relación firme, real, intensa, también se acepta que se tiene una responsabilidad. Digo, no es una carga, pero es una responsabilidad. Yo no puedo ser un buen amigo, yo no puedo ser un buen familiar, yo no puedo ser alguien íntimo como se debe ser con Dios, si traiciono su forma de ser, de pensar y de todo aquello bueno que me da una persona, o en su caso Dios. ¿Qué tanto habla de esto el credo? ¿Qué tanto habla de la responsabilidad que implica que quien ora el credo está aceptando una responsabilidad? Hombre, el credo en sí no habla de eso. El credo es la proclamación de los artículos, como se usa esta palabra, de los artículos de la fe, es decir, como de los capítulos o las verdades fundamentales de la fe. Pero sí, el Evangelio, por supuesto, y el Nuevo Testamento nos hablan muy específicamente de eso. Por ejemplo, San Juan te dice, si tú dices que amas a Dios y no amas al hermano, al que ves, ¿cómo vas a amar al Dios que no ves? De acuerdo. Entonces, o sea, esa fe en Dios se traduce en amor, obviamente, porque lo que hemos dicho hasta ahora, de que es fe en una persona, y eso conlleva una relación, una comunicación. Este Dios es el Dios, tu Padre es el Dios bueno, entonces obviamente lleva consigo una relación de benevolencia. El primer mandamiento para nosotros, los cristianos y judíos, es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y dice Jesús, sin preguntarle, añade el Evangelio, y al prójimo como a ti mismo, ¿no? O sea, no separen uno del otro, van juntos, ¿verdad? También Santiago nos dice, en su única carta que tiene, nos dice, demuéstrame tu fe sin obras, que yo por las obras te demostraré la fe. Entonces, la fe y las obras van íntimamente relacionadas, no se pueden separar. Entonces, ¿qué relación tiene el credo con la vida? Pues absolutamente una relación esencial, podríamos decir. El credo no sirve de nada si uno no lo vive. El cristiano, se suele decir por ahí, un cristiano practicante, ¿verdad? Pero desafortunadamente esas prácticas se reducen a prácticas religiosas. O rituales. Sí, pues son ritos, prácticas religiosas de ir a misa, de rezar, de hacer tal o cual devoción. Eso no es un cristiano practicante. El cristiano practicante es el que practica los mandamientos. El que ama a Dios y ama al prójimo y sabe traducir eso que llama amor en obras de misericordia. Pero por ejemplo, cuando yo acepto a través del credo que creo en la persona de Jesús, automáticamente estoy aceptando que creo en sus enseñanzas, ¿no? Claro. Y que debo aceptar que tengo una responsabilidad, no solamente de respetarla, digo, por amor de Dios, valga lo que estoy diciendo, sino de seguir esa huella. ¿Qué tan consciente es el cristiano de la actualidad de esto? ¿Qué tan consciente es la sociedad cristiana de este fenómeno? Desafortunadamente no es muy consciente, porque, aunque hemos enseñado los mandamientos y hemos insistido y hemos dicho que los mandamientos son parte de la vida del cristiano, pero falta algo, es decir, que falta eso que llamamos hoy día compromiso, ¿no? Como que los mandamientos inclusive vienen a ser como unos semáforos o como unas señales que te dicen no entres aquí, y de hecho ya ves que están enunciados en negativo, ¿verdad? No robar, no matar, no cometer adulterio, no mentir. Entonces eso ha originado un poco pues yo creo que eso obedece a una mentalidad
pues todavía moralmente inmadura, como era la mentalidad del pueblo de Israel en aquel tiempo cuando salen de Egipto, con una moralidad muy básica, y pues por eso diríamos, yo lo aprendí de pequeño y creo que eso es fundamental y tendríamos que insistir mucho en eso. Estos mandamientos se encierran en dos, que son amar a Dios y al prójimo, ¿no? Y lo demás de no hacer eso habría que dejarlo de lado, porque si yo amo al prójimo, dice San Pablo, el amor no hace mal a nadie. Claro que no. O sea, no hace falta que si yo amo a una persona me diga no le robes, no le hagas mal, no le mientas, no... Ahora, es que es una paradoja, pero cualquiera que siga las enseñanzas y las palabras de Jesús de Nazaret, pues ni por asomo puede pasar cerca de lo que es precisamente un mandamiento, pero ni por asomo. No necesita que nadie venga y le diga, oye, no hagas esto. Pues claro. Es lógico, no lo va a hacer. Ni siquiera es como que tú dices, yo soy muy amigo de esta persona, pero es un sinvergüenza y no tiene responsabilidad y es un ladrón y etcétera, ¿no? Uh-huh. Sería lógico que uno ponga así a su amigo. Claro que no. Pues no. Entonces no hace falta decírselo. Oye, que estás hablando de tu amigo. No, pues no, está mal esa persona. Entonces ciertamente, por eso la persona que tiene una fe verdadera en Dios, pues no necesita que le carguen de esos mandamientos negativos de no hagas esto, no hagas aquello, o contra el prójimo o contra Dios, porque lo que hagan a uno de estos pequeños a mí me lo hacen, y eso lo hemos repetido tantas veces, pero yo no sé, es que nos falta una personalización de la catequesis. O sea, uno de los problemas que tenemos en la iglesia, que hemos tenido y que, bueno, cada vez lo tenemos menos, quizá, es las grandes multitudes. Pues. Entonces, al hablar a las grandes multitudes, ¿qué pasa? Se diluye completamente. Se diluye, no tiene fuerza. Están echando un discurso y nadie te escucha, o esto lo dice por el vecino. Entonces, tenemos que entrar hoy, por eso, pues dentro de la evangelización que se quiere llevar a cabo hoy en la iglesia, concretamente en la diócesis de México, pues se insiste en formar pequeñas comunidades. Que no es fácil, pero se insiste en todos los movimientos eclesiales que hay ahora, se va por esa línea de hacer pequeñas comunidades, de tal manera que la gente tenga esa sensación de que te estoy hablando a ti, de que no es a la multitud anónima, sino a ti personalmente, y es diferente. Eso se ve claramente en los grupos que tenemos pequeños, y cuando hace la gente lo percibe y por eso hace preguntas, y por eso ves que van entendiendo muy distintamente a cuando tú estás hablando en la iglesia, que a lo mejor sí te dice la iglesia, ay padre, qué bonito habló, y con eso se queda, qué bonito. Qué padre, ¿no? Padre, una pregunta de carácter, vamos a decir, didáctico. Definitivamente en el siglo XXI a nadie se le puede decir no hagas esto, porque casi por automático lo va a hacer. Y aparte no es lo más conveniente. ¿Qué tanto es más fácil aterrizar para el siglo XXI simplemente las palabras y las enseñanzas de Jesús? Quien sigue esas enseñanzas llega a la verdadera esencia de lo que es ser cristiano, pero hay que aterrizarlas. Ya es muy difícil entender esas palabras y actualizarlas al siglo XXI para la mayoría de los que somos pues simples mortales. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues la iglesia tiene muchos medios, y es lo que te estaba hablando yo ahora de los movimientos eclesiales, que son movimientos que han aterrizado mucho en la vida de las personas. Por ejemplo, uno de los movimientos eclesiales es el catecumenado. Distintas formas de catecumenado, entre ellos están las que se llaman comunidades neocatecumenales, y entonces ahí se va dando una catequesis, como empezar desde el principio, y que la gente comience a cuestionarse la fe, comience también a escuchar, a sentirse interpelado por la palabra de Dios,
y pues tenemos también muchos grupos bíblicos donde la gente aprende a leer la palabra de Dios, ¿no? Y a ver la palabra de Dios como algo que te habla a ti. Dios te habla a ti, y esa palabra es una palabra que Jesucristo la ha vivido y que nosotros también la podemos vivir. Entonces es palabra de vida, ¿no? Entonces el estudio de la Biblia, que pues ha sido una gran fuerza de renovación de la Iglesia después del Concilio Vaticano II, impulsada por pues la Constitución del Vaticano II, Dei Verbum, que es la palabra de Dios. Entonces por ahí va la Iglesia. Claro está que, como te digo, para enfrentar a tantas multitudes, pues por una parte nos da cosa, ¿no? Que tanta gente se nos va, porque pues no podemos llegar a todos, o porque no les interesa comprometerse. Eso también es importante. Hacemos anuncios en las iglesias y la respuesta es poquísima, exigua, muy exigua. Ahora esta noche tenemos un grupo de evangelización, una reunión para un grupo de evangelizadores laicos en la parroquia. Hemos invitado a toda la parroquia. Yo apostaría a que, además del grupo que ya está constituido, no han de venir más de 5 personas. Y luego, en viernes de puente. Cuando no es puente, lo hacen, ¿no? Son todas ocasiones. Tú cuando quieres una cosa, vas. Entonces, cuando no es una cosa, es otra. En una ciudad como esta siempre hay acontecimientos, por eso tú tienes que tener prioridades, y eso también es algo que es parte de la catequesis hoy día de la Iglesia, de que tú te tienes que comprometer. O sea, ser creyente hoy en la Iglesia se traduce en 3 cosas: ser discípulo, ser seguidor y ser testigo. Digo. Si no incluyes las 3, no eres creyente de verdad en Jesucristo. Creyente, discípulo, que es el que está siempre aprendiendo y renovándose y creciendo. Seguidor, que estás viviendo una vida semejante a la que vive Jesús, le estás siguiendo, tratando de traducir esa palabra en tu vida, ¿no? Y luego, y eso se hace en la iglesia, así como los discípulos lo hacían conviviendo con Jesús, nosotros lo hacemos conviviendo con los demás miembros de la iglesia, participando en los sacramentos, participando en apostolados, en proyectos que tenemos. Y en tercer lugar, ser testigo, dar testimonio donde sea que estás, donde sea que vives, que trabajas, dar testimonio de lo que crees. Esas 3 cosas son fundamentales. Pero regresamos en un minuto porque resta un tema un pelín más complicado con respecto a esto.